a deudas que hoy en día lamentablemente es una situación muy recurrente entre los argentinos, esto de, tarjetear todo, pagar con la tarjeta de crédito y decir, bueno, después veo cómo hago para pagarlo, pero por el momento es como un salvavidas y de a poco se va acumulando esa deuda en la tarjeta que llega un momento en el que no se puede pagar. Y ahí está el problema, la crisis. También está pasando mucho esto de también créditos en billeteras virtuales, ¿no? Che, necesito transferirle plata a un amigo, y bueno, no tengo plata, ya fue, saco un crédito en la billetera que todos conocemos, que se usa mucho, eso. Y listo. Bueno, todas estas situaciones, al fin y al cabo, terminamos tomando ese tipo de crédito, ya sea con tarjeta o de las billeteras virtuales, por un problema de organización de nuestro presupuesto, ¿no? El problema ocurre cuando gastamos más de lo que nos ingresa, que es, hay una fórmula muy sencilla dentro de las finanzas personales, que es que ingresos menos gastos sería igual a ahorro, o como mucho tendría que dar 0 si no puedo ahorrar a fin de mes. El problema es que hoy en día los argentinos están gastando más de lo que les ingresa. Entonces, cuando hacemos esta formulita, hacen ingresos menos gastos y le da un número negativo, que significa que están consumiendo sus ahorros, o peor, si no tienen ahorros, se están endeudando. Y esta situación, si les pasa, si hacen esta formulita tan simple como decir, che, mi sueldo es de 1.500.000 pesos, y mis gastos, hacen una estimación de cuánto gastan en el mes, entre lo que pagan de tarjeta y todo lo que van gastando en el mes, y dicen, che, mis gastos son de 1.600.000, es como una red flag, diríamos los jóvenes ahora, es como una alerta de decir, che, acá hay algo que está mal y no puedo seguir así. Porque justamente cuando sucede esto, que los gastos son más grandes que los ingresos, voy a terminar recurriendo a préstamos, y el problema es que, si esto es un mes y nada más, ya fue. Por ejemplo, antes hablaban de Brasil. Si me fui de vacaciones a Brasil y solo un mes me pasa que gasté más de lo que me ingresó, no pasa nada, no es tan grave. El problema es cuando de pronto termino, en una bola de nieve, en donde todos los meses me pasa lo mismo, recurro a tarjeta de crédito, pago el mínimo porque no me da para pagar el total, y esto es una situación que se va agravando día tras día y se le van sumando los intereses. Entonces, ahí es donde tenemos que prestar atención. O sea, la clave para enfocarnos está en no gastar más de lo que nos ingresa. Esa es como un mandamiento dentro de las finanzas. Sí. Es un tema, obviamente, ante la imposibilidad de sortear impuestos que han aumentado los precios, se han dado un alza en muchos de ellos, en los servicios. Vemos que la inflación hoy justamente, mirá, que se dio a conocer que está en 2.9, sigue en esa remontada. Se hace difícil no pensar en el uso de la tarjeta de crédito como un salvaguarda, como una suerte de salvavidas para el día a día, cuando se sale a comprar la comida, se sale a comprar no solamente las compras de supermercado, por ahí eran mensuales o semanales, ahora pasan en muchos casos a ser diarias. Te pregunto, ante esa crisis que puede tener una familia tipo Argentina, ¿cómo hacer para evitar que, ¿cómo decirlo? Que puede tener, entiendo, varias formas de preguntarlo, pero para que la tarjeta duela menos, teniendo en cuenta que los intereses siempre son caros, ¿qué conviene pagar? ¿El mínimo? ¿Conviene pedir un plan B en cuotas? ¿Qué recomendás hacer vos ante esa situación crítica? Bien, pagar el mínimo jamás, empecemos por ahí. Sé que es lo más fácil, ¿no? El banco te lo da ahí muy servido en bandeja, ¿viste? Te dice, si querés pagar el mínimo, pagá tanto, y vos decís, sí, dale, please, dame esa opción, después veo. Pero en realidad el banco, en vez de ser tu amigo que te está tirando un salvavidas, no, te está tirando algo para hundirte, básicamente. Un salvavidas de cemento.
Sí, te hunde en el océano, tipo Titanic. Porque la realidad es que es de las tasas más altas que hay en el mercado las que se pagan en tarjetas de crédito. Miren, yo hoy justo estuve con un cliente que está en esta situación, porque bueno, yo, más allá de que generalmente me especializo en inversiones, cada tanto tengo, y bueno, hoy en día más, este tipo de situaciones en las cuales mi función está más en optimizar una situación de deuda. Y esta persona me contaba, mira, tengo una deuda con la tarjeta de crédito, y nos pusimos a ver los costos que tienen y hablamos de un 80% anual. Claro. Entonces, para 80% anual de qué? Lo que te sale pagar el mínimo de la tarjeta, ¿me entendés? Financiar lo que no pagás. Sale un 80% anual. Esto depende de cada banco. Este era el ejemplo de mi cliente. Pero si uno va y toma un préstamo, probablemente consiga una tasa mejor. Entonces, lo ideal sería tratar de pagar el máximo, tratar de no llegar a esa situación como prevención, esto que decía, no gastemos más de lo que nos ingresa, usemos las tarjetas de crédito como para bicicletear el dinero, decir, che, en vez de pagarlo hoy, lo pago el mes que viene, que me entra dentro de un mes, y mientras tanto le genera un rendimiento al dinero. Eso está perfecto. Lo mismo cuando hay, no sé, 12 cuotas sin interés, aunque sea un gasto bien chiquitito, también aprovechenlos. O sea, en todos esos casos la tarjeta de crédito es una aliada realmente. El problema es si, bueno, se nos fue de las manos consumo con la tarjeta de crédito y llegamos a una instancia en donde no la podemos pagar porque abrimos así la cuenta bancaria, la billetera, lo que sea, y no hay dinero para pagarla. Bueno, en esos casos no paguen el mínimo de la tarjeta, más bien recurran a su banco y pregunten por un préstamo bancario a nivel personal, porque probablemente la tasa sea más conveniente. Claro. Ok, bien, vale, ese datito nos lo cuenta Maca Rosquini, Maca en el mercado. Tachamos así tarjetas de crédito, ojalá que satisfacción, por más que te cuesta mucho pagarla, sobre todo pienso en aquellas familias atravesando este mes, que es el mes de inicio de clases, compra de útiles, mochilas, uniformes, bueno, es un dineral, saldar la tarjeta de crédito y dejarla en cero. Pero me voy a las compras efectivas. ¿Qué hay detrás de este ítem? Entiendo que se pueden aproximar descuentos. El otro día me contaba una amiga que tiene su marca de ropa que en efectivo, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que te puede llegar a sacar Mercado Libre a la hora de las ventas o Mercado Pago o algunos bancos, que es un montón de plata de la prenda o del producto o de la venta en general, eligen hacerle ese descuento que por eso va a ser la tarjeta, pero que le llegue el efectivo en mano. Sí, tal cual. En estos casos siempre hay que calcular cuál es el interés que nos estarían cobrando por pagar con la tarjeta o con transferencia, porque a veces también, más allá de que hablemos de dinero, muchos locales prefieren el cash, como dijiste vos, el efectivo en mano versus la transferencia. Lo que hay que hacer es, por ejemplo, si a vos te dicen que te van a cobrar 110.000 pesos con transferencia o tarjeta, y en cash te queda 100.000, bueno, vos tenés que hacer 110 dividido 100 para saber qué tasa te están cobrando por pagar de esa otra manera. Bien, y en base a esto, lo que siempre tenemos que comparar es las tasas con la inflación. No lo quiero complicar, pero la lógica es, che, a mí me va a convenir pagar, no sé, viste que muchas veces te dicen con tarjeta en 3 cuotas y te sale un poco más. Y uno a veces dice, bueno, dale, dámela en 3 cuotas porque prefiero pagarla así. Claro. Pero cuando hacemos esta simple división, o sea, es agarrar la calculadora del celular, nos damos cuenta de que tal vez, por ejemplo, nos cobran un 10% de recargo por financiar en 3 cuotas. Claro. Y si aplicamos la lógica, hoy salió el dato de inflación, como bien dijiste vos, la inflación prevista para estos próximos 3 meses no es de un 10%, es bastante menor. Entonces, tendríamos que preferir y, de ser posible, elegir pagar de la manera en contado, porque sería lo más conveniente financieramente. Maca, acá un oyente pregunta, ¿las tarjetas no bancarias pueden embargar bienes?
me mataste. O sea, entiendo que también, claro, de billeteras virtuales. Claro, porque viste que va de la mano con lo que vos dijiste antes. Viste que algunas tienen las tarjetas físicas de las billeteras virtuales, pero otras también te permite esto que es medio tentador, pero es peligroso, que es, podés hacer una transferencia, pero reina la pagás en 2 meses con tanto recargo. ¿Qué pasa si uno se endeuda con una billetera virtual? Mira, la verdad no estoy segura, es un tema más jurídico, pero bien. Yo estoy, digamos, te podría decir sin estar al 100% segura que probablemente sí tengan la potestad de embargar bienes. Sí, a ver, las billeteras virtuales no se van a quedar perdiendo el dinero. Primero que cobran de los peores intereses que hay en el mercado, o sea... Pagar el mínimo en la tarjeta es grave, pero también sacar este tipo de préstamos creo que es peor generalmente la tasa que cobran. Y yo diría que sí, probablemente puedan embargar bienes, pero de todos modos, repito, no estoy 100% segura. Sí. Habría que chequearlo. Y también entiendo que debe ser un problema de época, teniendo en cuenta que hay mucha gente que le falta el mango capaz para llegar a fin de mes y siente que las billeteras son un poquito más, entre comillas, permisivas que el banco. Entonces entiendo que debe estar pasando, ¿no? Esto de hacer transferencias o sacar un préstamo a Don ML. Sí. De hecho, digamos, es algo muy frecuente, que a veces incluso en personas que tienen el dinero, pero justo capaz ese fin de no lo tenían. Claro. Y por practicidad dicen, dale, tomo el préstamo. Es que en estas billeteras es como que te tientan a tomar ese préstamo. Acá entra en juego, está la vuelta de la esquina. al igual que en la mayoría del consumo, cuando hablamos de consumo, entra mucho en juego nuestra psicología. Cuando vamos a esta ML que comentabas, esta billetera, cuando pones transferir, ya abajo te da las opciones de, esto lo podés financiar en tantas cuotas. Sí, es tremendo. Entonces, si estás medio ajustado, vos decís, sí, dale. No, pero es muchísimo, claro, el daño que te causa. Engañando, sí. Claro, te engañan y es muy común y cada vez más personas que se acercan a financieras, que están en los barrios de la ciudad, de grandes ciudades, a pedir créditos para afrontar este tipo de gastos, porque, claro, van pagando la tarjeta que tiene un gasto demoledor, caníbal, y con ese tipo de préstamos que son un poco más asequibles, pero que generalmente están abocados a ese sector, a ese rango clase baja, mucho más vulnerable, porque te dan la plata en el día prácticamente y bueno, después los intereses, viste que no hay un pagadiós, ¿no? Es muy difícil pagarlo en ese caso. Bueno, la columna de hoy fue un poco más realista, te quiero decir, Maca, más del plano de lo general, de lo común, pero me pareció muy interesante hablar de estos temas porque me parece que son los que nos encontramos todos interpelados de alguna forma, tarjeta de crédito, pagar con efectivo si es que se puede y si te queda un pochito ahí finalmente sí ir por el ahorro. Me parece copado esto de contar casos cercanos a vos, obviamente como experta en el tema, que son clientes tuyos que quizás entiendo que hace un tiempo atrás estaban contra realidad. Tal cual, sí, tal cual. Sí, si bien es más lindo venir y hablar sobre inversiones y qué hacemos con el ahorro, a veces está bueno dar esta cuota de realidad, porque al fin y al cabo, nada, hay que pensar en nuestros oyentes, que no todos tienen la posibilidad hoy en día de estar ahorrando o interiorizándose en el mundo de las inversiones. Y la realidad es que en esos casos en donde uno está endeudado, en donde uno de Pepe está llegando a fin de mes, tal vez todavía no llegó al punto de estar endeudado, pero está ahí, al límite, tienen que entender, y esta es un poco la idea de esta columna, concientizar sobre que también se puede hacer algo y se puede tomar decisiones financieras más inteligentes. Esa es la realidad, porque a veces también pasa mucho en la sociedad esto de nada, yo hace meses que no vengo ahorrando y bueno, todo lo que me va ingresando lo voy gastando porque yo ya sé que total nunca me queda nada. O los préstamos, y bueno, yo me voy manejando y tarjeteo y no lo pago y Dios sabrá si en un futuro me embargará los bienes, medio la pregunta que preguntaban antes la oyente. Tratar de no pensar tanto en el peor escenario, tratar de ver, bueno, de qué manera la situación actual en la que estoy, que si bien no es la mejor, obvio me gustaría estar en una situación más linda,
es la que me tocó, es la que me tocó y también en cierto punto es la que he construido, porque a ver, no es que vino alguien y dijo, vos te vas a endeudar y te voy a dar una deuda de 10 millones, no. También son consecuencias de nuestros actos. No digo que sea nuestra culpa porque la economía está en un punto en donde a muchos les está pasando, les está pegando en el bolsillo. Hoy salió el dato de la inflación. Los sectores que más aumentaron en febrero fueron los que más pegan justamente a la clase más baja, sectores como servicios, pero nada, tratar de no pensar tanto en la culpa es de la economía, es del país y lavarme las manos al 100%, sino tratar de hacerme cargo y ver de qué manera yo, con lo que yo puedo hacer, podría mejorar un poco la situación, porque la realidad es que la mejor manera en general de mejorar cualquier situación es hacernos cargo, entender el contexto, y eso lamentablemente no lo podemos cambiar, y a veces por eso también es más fácil echarle la culpa al contexto o a otra persona también, pero lo más racional y lo más responsable es justamente tomar la responsabilidad, entender que todo es consecuencia de nuestros actos y, bueno, en base a eso entender qué tengo que hacer yo ahora distinto para que esto no me vuelva a pasar, qué tengo que hacer para que esto poco a poco vaya mejorando, armar un plan de pagos de esa deuda, porque a veces también pasa mucho si tengo una deuda de 5 millones y no estoy ni ahorrando mes a mes, digo, jamás en la vida voy a poder pagar esa deuda. Y es frustrante pensarlo así. Obvio. En cambio, si yo me voy poniendo metas, viste, chiquititas, mes a mes, es distinto y se empieza a ver, viste, como luz al final del túnel, y esa es un poco la idea. Está bien. Es Macarena Roschini, especialista en finanzas, charlando con nosotros en PSP, que va aculturizándose, educándose un poco financieramente en esta República Argentina. Se me habían quedado algunas preguntitas de lejos, pero bueno, quedarán para la próxima si no hay ningún problema. Maca, te escuchamos y te miramos obviamente por aquí en PSP. Te mandamos un beso. Gracias, besitos.